El pintor de la vida moderna, por Charles Baudelaire. Parte 3. El artista, hombre de mundo, hombre de multitud y niño. Hoy quiero hablar al público de un hombre singular, de originalidad tan poderosa y decidida que se basta a sí mismo y ni siquiera busca la aprobación. Ninguno de sus dibujos está firmado. Si llamamos firma a esas pocas letras fáciles de falsificar que representan un nombre, que tantos otros colocan fastuosamente debajo de sus más descuidados bosquejos. Pero todas sus obras están firmadas por su alma brillante, y los aficionados que las han visto y apreciado las reconocerán fácilmente en la descripción que quiero hacer. Gran enamorado de la multitud y del incógnito, el señor C.G. lleva la originalidad hasta la modestia. El señor Thackeray, que, como se sabe, siente mucha curiosidad por las cosas de arte y dibuja él mismo las ilustraciones de sus novelas, habló un día del señor G. en un pequeño periódico de Londres. Este se enfadó como si se tratara de un ultraje a su pudor. Recientemente, aún cuando supo que me proponía apreciar su espíritu y su talento, me suplicó, de una manera muy imperiosa, suprimir su nombre y no hablar de sus obras, más que como las de obras de un anónimo. Obedeceré humildemente a tan curioso deseo. Fingiremos creer, el lector y yo, que el señor G. no existe, y nos ocuparemos de sus dibujos y de sus acuarelas, a los que profesa un desdén de patricio, como harían los sabios que tuvieran que juzgar preciosos documentos históricos facilitados por el azar, y cuyo autor debe permanecer eternamente desconocido. E incluso, para tranquilizar completamente mi conciencia, supondremos que todo lo que tengo que decir de su naturaleza tan curiosa y misteriosamente deslumbrante ha sido, más o menos, justamente sugerido por las obras en cuestión, pura hipótesis poética, conjetura, trabajo de la imaginación. El señor G. es viejo. Jan Jacques afirma, comenzó a escribir a los 42 años. Fue tal vez hacia esa edad cuando el señor G., obsesionado por todas las imágenes que llenaban su cerebro, tuvo la audacia de echar sobre una hoja blanca tinta y colores. A decir verdad, dibujaba como un bárbaro, como un niño, irritándose con la torpeza de sus dedos y la desobediencia de su herramienta. He visto un gran número de esos garabatos primitivos, y confieso que la mayoría de las personas entendidas o que pretenden serlo habrían podido, sin deshonor, no adivinar el genio latente que habitaba en esos tenebrosos bocetos. Hoy, el señor G., que ha encontrado por sí solo todas las pequeñas artimañas del oficio y que se ha hecho sin consejos su propia educación, se ha convertido en un poderoso maestro a su manera, y no ha conservado de su primera ingenuidad más que lo necesario para añadir a sus ricas facultades un inesperado aliño. Cuando encuentra uno de esos ensayos de su juventud, lo rompe o lo quema, con una vergüenza de lo más divertido. Durante 10 años he deseado conocer al señor G., que es, por naturaleza, muy viajero y muy cosmopolita. Sabía que durante mucho tiempo había estado vinculado a un periódico inglés ilustrado, y que le habían publicado grabados de sus croquis de viaje, España, Turquía, Crimea. Desde entonces he visto una cantidad considerable de esos dibujos improvisados sobre el terreno, y he podido leer también un informe minucioso y diario de la campaña de Crimea, preferible a cualquier otro. El mismo periódico también había publicado, siempre sin firma, numerosas composiciones del mismo autor, sobre nuevos ballets y óperas. Cuando por fin lo conocí, vi enseguida que no trataba precisamente con un artista, sino más bien con un hombre de mundo. Entiendan aquí, se los ruego, la palabra artista en un sentido muy restringido y la palabra hombre de mundo en un sentido muy amplio. Hombre de mundo, es decir, hombre del mundo entero, hombre que comprende el mundo y las razones misteriosas y legítimas de todas sus costumbres. Artista, es decir, especialista, hombre apegado a su paleta como el ciervo a la gleba. Al señor G. no le gusta ser llamado artista. ¿No tiene algo de razón? Se interesa por el mundo entero, quiere saber, comprender, apreciar todo lo que pasa en la superficie de nuestra esfera,
El artista vive muy poco, o incluso nada, en el mundo moral y político. El que vive en el barrio Breda ignora lo que pasa en el Faubourg Saint-Germain, salvo 2 o 3 excepciones que es inútil mencionar. La mayoría de los artistas son, hay que decirlo, brutos muy hábiles, puros braceros, inteligencias de pueblo, cerebros de aldea. Su conversación, por fuerza limitada a un círculo muy estrecho, se hace rápidamente insoportable para el hombre de mundo, para el ciudadano espiritual del universo. Así, para poder comprender al señor G, tome nota enseguida de esto. La curiosidad puede ser considerada como el punto de partida de su genio. ¿Recuerdan un cuadro? En verdad es un cuadro, escrito por la pluma más poderosa de esa época, que tiene por título El hombre de la multitud. Tras el cristal de un café, un convaleciente, contemplando la multitud con regocijo, se une con el pensamiento a todos los pensamientos que se agitan a su alrededor. Recientemente, regresado de las sombras de la muerte, aspira con delicia todos los gérmenes y todos los efluvios de la vida. Como ha estado a punto de olvidar todo, recuerda y, con ardor, quiere acordarse de todo. Finalmente, se precipita a través de esa multitud en busca de un desconocido cuya fisonomía entrevé en un abrir y cerrar de ojos. Le ha fascinado. La curiosidad se ha convertido en una pasión fatal, irresistible. Imaginen a un artista que se encuentra siempre espiritualmente en estado convaleciente y tendrán la clave del carácter del señor G. Ahora bien, la convalecencia es como un retorno a la infancia. El convaleciente disfruta en el más alto grado, como el niño, de la facultad de interesarse vivamente en las cosas. Interesarse vivamente por las cosas, incluso las más triviales en apariencia. Remontémonos, si es posible, por un esfuerzo retrospectivo de la imaginación hacia nuestras impresiones más jóvenes, primeras, y reconoceremos que tenían un singular parentesco con las impresiones tan vivamente coloreadas que recibimos más tarde tras de una enfermedad física, siempre que esa enfermedad haya dejado puras e intactas nuestras facultades espirituales. El niño todo lo ve como novedad, está siempre embriagado. Nada se parece más a lo que se llama inspiración que la alegría con que el niño absorbe la forma y el color. Me atrevería a ir más lejos. Afirmo que la inspiración tiene alguna relación con la congestión y que todo pensamiento sublime va acompañado de una sacudida nerviosa, más o menos fuerte, que resuena hasta el cerebelo. El hombre de genio tiene los nervios sólidos, el niño los tiene débiles. En uno, la razón ha ocupado un lugar considerable, en el otro, la sensibilidad ocupa casi todo el ser. Pero el genio no es más que la infancia recuperada a voluntad. La infancia dotada ahora para expresarse de órganos viriles y del espíritu analítico que le permite ordenar la suma de materiales acumulada involuntariamente. A esta curiosidad profunda y alegre hay que atribuir el ojo fino y animalmente extático de los niños ante lo nuevo, cualquiera que sea, rostro o paisaje, luz, doraduras, colores, telas tornasoladas, encantamiento de la belleza embellecida por el aseo. Uno de mis amigos me decía un día que siendo muy pequeño asistía al aseo de su padre y que contemplaba, con un estupor mezclado de deleite, los músculos de los brazos, la degradación de colores de la piel matizada de rosa y amarillo y la red azulada de las venas. El cuadro de la vida exterior ya le penetraba de respeto y se apoderaba de su cerebro. Ya la forma le poseía y obsesionaba. La predestinación asomaba precozmente la punta de la nariz. La condenación se había producido. ¿Necesito decir que ese niño es hoy un pintor célebre? Les rogaba antes considerar al señor G como un eterno convaleciente. Para completar su concepto, mírenlo también como un hombre niño, un hombre que posee cada minuto el genio de la infancia, es decir, un genio para el que ningún aspecto de la vida está embotado. Les he dicho que me repugnaba llamarle un puro artista y que él mismo se defendía de ese título con una modestia matizada de pudor aristocrático. Yo le llamaría gustosamente dandy y tendría para ello algunas buenas razones.
pues la palabra dandy implica una quintesencia de carácter y una inteligencia sutil de todo el mecanismo moral de este mundo. Pero, por otra parte, el dandy aspira a la insensibilidad, y en ese aspecto el señor G, que está dominado por una pasión insaciable, la ha de ver venir y sentir. Se aparta violentamente del dandismo. Amaba amar, decía San Agustín. Amo apasionadamente la pasión, diría de buen grado el señor G. El dandy está hastiado, o finge estarlo, de política y razón de casta. El señor G siente horror por las gentes hastiadas. Posee ese difícil arte, los espíritus refinados me comprenderán, de ser sincero sin ridículo. Lo adornaría con el nombre de filósofo, al que tiene derecho por más de una razón, si su amor excesivo a las cosas visibles, tangibles, condensadas en su estado plástico, no le inspirara cierta repugnancia hacia aquellas que forman el reino impalpable del metafísico. Reduzcámosle pues a la condición de puro moralista pintoresco como La Bruyère. La multitud es su dominio, como el aire es el del pájaro, como el agua el del pez. Su pasión y su profesión es adherirse a la multitud. Para el perfecto paseante, para el observador apasionado, es un inmenso goce el elegir domicilio entre el número, en lo ondeante, en el movimiento, en lo fugitivo y lo infinito. Estar fuera de casa y sentirse, sin embargo, en casa en todas partes. Ver el mundo, ser el centro del mundo y permanecer oculto al mundo. Tales son algunos de los menores placeres de esos espíritus independientes, apasionados, imparciales, que la lengua solo puede definir torpemente. El observador es un príncipe que disfruta en todas partes de su incógnito. El aficionado a la vida hace del mundo su familia, como el aficionado al bello sexo compone su familia con todas las bellezas encontradas, encontrables e inencontrables. Como el aficionado a los cuadros, vive en una sociedad encantada de sueños pintados sobre tela. Así, el enamorado de la vida universal entra en la multitud como en un inmenso depósito de electricidad. También se le puede comparar a él a un espejo tan inmenso como la multitud, a un caleidoscopio dotado de conciencia que, a cada uno de sus movimientos, representa la vida múltiple y la gracia moviente de todos los elementos de la vida. Es un yo insaciable del no yo, que a cada instante lo restituye y lo expresa en imágenes más vivas que la vida misma, siempre inestable y fugitiva. Todo hombre, decía un día el señor G, es una de esas conversaciones que ilumina con una mirada intensa y un gesto evocador. Todo hombre que no está abrumado por una de esas penas de naturaleza demasiado positiva para no absorber todas las facultades y que se aburre en el seno de la multitud, es un necio, y yo lo desprecio. Cuando el señor G, al despertar, abre los ojos y ve al llamativo sol al asalto de los cuadros de las ventanas, se dice con remordimiento, con pesar: ¡qué orden imperioso! ¡Qué luz fanfarrona! Ya desde hacía varias horas, luz por todas partes, luz perdida por mi sueño. ¿Cuántas cosas iluminadas habría podido ver y no he visto? Y se va, y mira discurrir el río de la vitalidad, tan majestuoso y tan brillante. Admira la eterna belleza y la sorprendente armonía de la vida con las capitales, armonía tan providencialmente mantenida en el tumulto de la libertad humana. Contempla los paisajes de la gran ciudad, paisajes de piedras acariciadas por la bruma o golpeadas por la violencia del sol. Disfruta de los bellos carruajes, de los fieros caballos, de la limpieza deslumbrante de los botones, de la destreza de los lacayos, de los andares de las mujeres ondulantes, de los niños guapos, felices de vivir y de estar bien vestidos. En una palabra, de la vida universal. Si una moda, un corte de vestido, ha sido ligeramente transformado, si los nudos de los lazos, los bucles han sido destronados por las escarpelas, si la papalina se ha alargado y si el moño ha descendido un punto sobre la nuca, si el cinturón se ha elevado y la falda ampliado, crean que a una distancia enorme su ojo de águila ya lo ha adivinado. Pasa un regimiento que quizá va al fin del mundo, lanzando al aire de los bulevares sus marchas animadas y ligeras como la esperanza. Y he aquí que el ojo
de MG ya ha visto, inspeccionado y analizado las armas, el porte y la fisonomía de esa tropa. Arreos, centelleos, música, miradas decididas, bigotes pesados y serios. Todo ello entra confusamente en él, y en unos minutos el poema resultante estará virtualmente compuesto. Y he ahí que su alma vive con el alma de ese regimiento que avanza como un solo animal, fiera imagen de la alegría de la obediencia. Pero ha llegado la noche. Es la hora extraña y dudosa en que se cierran las cortinas del cielo, en que se alumbran las ciudades. El gas hace mancha sobre la púrpura del ocaso. Honestos o deshonestos, razonables o locos, los hombres se dicen: por fin el día ha terminado. Los buenos y los malos tipos piensan en el placer, y todos corren al lugar de su elección a beber la copa del olvido. El señor G se quedará el último donde pueda resplandecer la luz, resonar la poesía, hormiguear la vida, vibrar la música, donde una pasión pueda posar para su ojo, donde el hombre natural y el hombre convencional se muestran en una extraña belleza, donde el sol ilumine las alegrías rápidas del animal depravado. He aquí, sin duda, un día bien empleado. Se dice, cierto lector, que todos hemos conocido, cada uno de nosotros tiene el genio suficiente para llenarlo de la misma manera. No, pocos hombres están dotados de la facultad de ver, todavía hay menos que posean el poder de expresar. Ahora, a la hora en que los otros duermen, éste está inclinado sobre su mesa, asentando sobre una hoja de papel la misma mirada que dedicaba anteriormente a las cosas, esforzándose con su lápiz, su pluma, su pincel, haciendo saltar el agua del vaso al techo, secando su pluma en su camisa, apresurado, violento, activo, como si temiera que se le escaparan las imágenes, pendenciero aunque solo, y atropellándose a sí mismo. Y las cosas renacen sobre el papel, naturales y más que naturales, bellas y más que bellas, singulares y dotadas de una vida entusiasta como el alma del autor. La fantasmagoría se ha extraído de la naturaleza. Todos los materiales de los que se ha atestado la memoria se clasifican, se alinean, se armonizan y experimentan esa idealización forzada, que es el resultado de una percepción infantil, es decir, de una percepción aguda, mágica a fuerza de ingenuidad.